Buenas tardes, estamos aquí nuevamente en un momento más de No Coma Lectura. Recuerden ustedes que he estado recomendando libros que he ido leyendo. He estado un poco descansando, haciendo obviamente lecturas, pero descansando. Y encontré dos libros que me parece importante compartir con ustedes. Los libros que voy a compartir en este momento son uno Luke Ferry, que es una vida realizada. Una nueva reflexión sobre una pregunta que ha acompañado al hombre. Y el otro libro que quiero compartirles es este, El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar con el primero. Este libro lo leí hace poco, aquí están las notas. Yo generalmente ando anotando, apuntando, recopilando en mi archivo personal y espiritual aquellas frases y fórmulas que como que tocan mi alma, toca mi existencia y toca mi pensamiento y me abren como un nuevo camino, un espectro para comprender ciertas cosas. Entonces, en esa medida, Luke Ferrick encontré un recorrido filosófico e histórico del concepto de la felicidad. Eh, Desde los griegos, pasando por los griegos, la Edad Media y la modernidad, obviamente atravesado por el Renacimiento y la Ilustración. Y aquí encontré que eh, los filósofos han pensado la idea de la realización del hombre a través de diferentes materiales, o en este caso vamos a llamar campos. Un campo es el campo de la naturaleza, los filósofos naturalistas, por ejemplo, Tales de Mileto, que decían que el misterio de la vida estaba en los elementos de la tierra. Recordemos que los filósofos griegos eran politeístas, creían en diferentes dioses. Entonces, ellos trataban de encontrar la belleza o la felicidad a través de la naturaleza. Luego aparece un filósofo que ustedes conocen mucho, que es Platón, que es el que plantea los diálogos de Platón, y es Sócrates el que aparece allí, y Sócrates lo que hace es interrogar a las personas, como que ir em, desarmándolos argumentativamente para que lleguen a las respuestas que serían como la búsqueda de la mayéutica. Y esa postura es interesante. Recuerden ustedes que Sócrates plantea lo de la mayéutica y Platón plantea la cuestión de el mito de la caverna, que el mito de la caverna es que nosotros estamos encerrados de espaldas a la realidad y lo que vemos proyectado en el muro más cercano es la apariencia de la realidad. Entonces, en esa medida, pues tenemos que salir a la luz, ¿sí? Y ese salir a la luz es abandonar ese mundo de la apariencia y es acercarnos al mundo de las ideas. Y en ese mundo de las ideas, que es como un ideal, aparece el concepto de felicidad. Em, Después ahí lo va a retomar San Agustín en la ciudad de Dios. ¿Sí? Si ustedes pueden ver, hay como una analogía entre ese mito de la caverna y el planteamiento de San Agustín en la ciudad de Dios, y obviamente pues lo vamos a ver también en las confesiones. Pero hay un filósofo griego, Aristóteles, que le da una vuelta de tuerca a eso y lo interpreta de otra manera. Y él plantea la realización de la vida a partir de la capacidad que tiene el hombre para la observación y la racionalización. O sea, como crear un sistema para comprender al mundo. Y ese sistema, pues, ¿quién lo genera? No viene desde afuera, de la naturaleza, ni viene dada por un dios, sino que es creada por el mismo hombre. Como unas gafas que me pongo para poder acercarme a esa realidad y construirla para mí mismo. Entonces es una interacción que se genera allí entre y el mundo exterior y el mundo interior. Eso en cuanto tiene que ver con Aristóteles. Luego aparecen los filósofos de la Edad Media, que son los que se encargan de plantear cuestiones con la idea de Dios, ¿sí? Y el cristianismo, que está muy ligada a las ideas platónicas del alma. Hay un filósofo, por un lado está
San Agustín es el que sigue a Platón y Santo Tomás sigue a Aristóteles, él retoma a Aristóteles. Y eso permite hacer una lectura integrada entre la ciencia y la religión. Si nosotros queremos ver esa relación entre ciencia y religión, pues acerquémonos a Aristóteles y obviamente a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino hace una visión más integrada. Y obviamente se presentan conflictos entre una y otra, pero él lo que hace es integrarlas, que entre más me acerco a Dios es gracias a la ciencia. Y gracias a la ciencia me acerco a Dios. Pero generalmente la ciencia queda relegada. Luego aparece otro filósofo que es fundamental, que yo creo que todos deberíamos leer para enfrentarnos a muchas situaciones de la vida, y es Federico Nietzsche. Nietzsche retoma muchas de estas ideas de Santo Tomás y de Aristóteles y hace una lectura de la filosofía occidental y el cristianismo occidental, y él le da otra vuelta de tuerca, ¿sí? Y en esa vuelta de tuerca, Nietzsche plantea la cuestión de la voluntad de poder, la voluntad de saber y la voluntad de poder, saber y de verdad. Y es en cuanto a lo que tiene que ver con la realización del hombre alejado de una idea de Dios. ¿Sí? Entonces, de Dios en el sentido en el que te prometen que hay una vida estupenda después de la muerte, que se accede a ella a través de la realización o el seguimiento de la palabra de Dios, que me parece algo válido, pero lo que hace Nietzsche es decir, no, aquí está el hombre enfrentado al mundo en este momento tal y como es. Entonces lo vuelve muy terrenal, ¿sí? Seculariza al hombre, porque dice el hombre está enfrentado al tiempo y está enfrentado al espacio inmediato o al espacio circundante. Entonces, en esa medida, él plantea un nuevo tipo de hombre, que es aquel hombre que tiene todo fijo y garantizado en la otra vida, y es más bien un hombre que se puede realizar históricamente en la sociedad, un hombre más aterrizado. Esa idea me gusta porque obviamente nosotros devenimos de una tradición occidental y tenemos como un eclecticismo ahí entre creer y no creer, pero en Nietzsche aparece como la cuestión de zanjar esa discusión y más bien plantear un hombre que es capaz de autorrealizarse. ¿Mm? Aquí en este libro hay muchas citas, hay una que me llama mucho la atención y es en cuando dice que si usted, por ejemplo, es feliz no haciendo nada y si se siente feliz y es consciente que es feliz, sígalo haciendo. Si usted es feliz haciendo muchas cosas, pues también sígalo haciendo. Si usted es feliz teniendo hijos, hágalo porque eso lo hace feliz. Si es feliz no teniendo hijos, también. Entonces, como que hay una explosión de oportunidades en cuanto a la realización de las personas que eligen su propio camino y que lo van construyendo. Aparece la cita de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces Luke Ferry lo que hace es retomar esas ideas desde los griegos hasta Nietzsche, y él después reformula un relativismo, podríamos decir que es un relativismo entre la religión cristiana y la filosofía de Nietzsche. O sea, lo que dice es que uno puede eh, realizarse buscando a Dios, ¿sí? Pero también teniendo una perspectiva científica, un asidero científico. O sea, que como que el hombre, para que no dé pasos en falso, ¿sí? Y los dé al mismo tiempo, suena paradójico e irónico, debe ir en busca de Dios, pero también apoyado en la ciencia. Y Luke Ferry plantea aquí una cita. Dice, ¿qué es una vida realizada? Pregunta. Y responde, tal vez es una vida que alcanza a los ojos de los hombres parte de la grandeza y la luz que evoca. Frágil felicidad, sin duda. Parecerá exigua frente a las promesas de la religión, pero inmensa, creo, en comparación con las exigencias del humanismo. Él plantea que es importante tener como esa parte religiosa, pero que debemos partir de un humanismo abierto, plurihumanista. O sea, ser como tener la capacidad de realizarse a través de los otros.
Eso es lo que plantea Luc Ferry aquí en su cita. Este libro es muy interesante porque pues pareciera que rechazara, que Luc Ferry rechazara las cuestiones religiosas, pero él lo que hace es como retomarlas y postularlas de una manera crítica y replantearlas desde una postura filosófica, siguiendo obviamente la obra de Nietzsche. Se nota que él es un seguidor de la obra de Nietzsche. Es un libro que recomiendo para aquellas personas que quieran seguir responder a esa pregunta: ¿qué es una vida realizada para ustedes? A partir de la historia del pensamiento filosófico de Occidente y relacionado también con las lecturas que él hizo de Federico Nietzsche. Entonces les recomiendo este libro. Bueno, otro libro que acabo de leer es este, El hombre en busca de sentido, y este libro me llamó mucho la atención porque yo tenía una idea diferente de lo que iba a encontrar acá. A veces uno se forma unos prejuicios frente a las lecturas. Yo había visto este libro y había escuchado este libro y pensaba que este libro planteaba cuestiones como de hermenéutica de la vida, ¿sí? O sea, como de encontrar el sentido de la vida en la vida misma. Pero resulta que es una narración muy objetiva, porque eso sí lo dice Víctor Frank, es una narración muy objetiva de la experiencia que él tuvo en los campos de concentración, en los lager. Y esos lager, que son campos de concentración, hay de diferentes tipos de campos de concentración. Hay campos de concentración para exterminar, hay cámaras de gas, pero también hay campos de concentración para fuerza de trabajo. Y él estuvo en un campo de concentración para fuerza de trabajo. Entonces imagínense la experiencia que tuvo Víctor Frank aquí en estos campos de concentración. ¿Qué encontré en este libro que me llamó la atención? Bueno, primero, antes de adentrarnos en el libro, eh, yo aquí encontré que, por ejemplo, muchas cosas de las que a él le pasaron, las estamos viviendo. No quiero equiparar la experiencia de los campos de concentración ni reducirla, sino que muchas cosas de las que estamos viviendo ahorita, del confinamiento, se parecen a algunas cosas de las que ellos vivieron, ¿sí? Ya lo vamos a ver ahorita. El hombre en busca de sentido es un texto mm, muy, muy emotivo y objetivo a la vez de leer, porque uno se realmente escucha a Víctor Frank en esa experiencia que tuvo. Primero habla de los campos de concentración, ¿sí? Cómo ellos llegaron a los campos de concentración y abordan la cuestión del trabajo duro. Esos campos de concentración a los cuales ellos llegaron fue un campo de concentración donde el trabajo era duro. Casi no podían comer, casi no podían dormir. Dormían o vivían en unos espacios muy reducidos, en unos camastros, donde no había ni colchón ni almohada, todo era madera y había muchas pulgas, ¿sí? Entonces imagínense ustedes esa situación que ellos tuvieron que pasar. Alejados de las familias. Eso me llamó mucho la atención porque es un aspecto que ahorita estamos viendo. Muchas personas estamos en confinamiento, alejados de nuestras familias. Algunos estamos con las familias y también estamos alejados porque nos la pasamos en dispositivos tecnológicos o porque vivimos en un mundo aparte, ¿sí? Entonces eso me llamó mucho la atención, esa cuestión de la familia. Pero él pensaba mucho en su esposa y cada vez que miraba al cielo en la noche, la veía en la luna. O sea, decía que él se imaginaba que ella le estaba sonriendo y que así esa era la manera en que se comunicaban. Muy poética, ¿no? Hay una parte en donde dice que como que muchas personas oponían resistencia a lo que iban a hacer con ellos, entonces como que no se dejaban llevar. En cambio, él sí dejaba que el destino fluyera, o sea, que como que las cosas acontecieran, pasaran. Y así fue como también él entendió que muchas de las buenas personas que estaban en ese momento con él no sobrevivieron. O sea, que muchas de las buenas personas que estaban con él no sobrevivieron al holocausto nazi. Pero que él dejó fluir las cosas y de un campo pasó al otro hasta después ser liberado. También le llamó mucho la atención a Víctor Frank la cuestión de los hombres capos, los capos. La palabra es interesante en alemán para entenderla.
Los capos son como aquellos judíos que sobresalían sobre otros judíos en cuanto a fuerza y mando. O sea, como que les designaban tareas de vigilancia, cuidado y castigo de sus propios hermanos, pues se podría decir. Entonces los capos eran aquellas personas que, digamos, un judío más, que lo ascendían un poquito de rango, tenía los favores de los alemanes, pero que oprimía igual a sus hermanos y que esa figura le llamó mucho la atención, que así como hubo muchos capos malos, también hubo muchos capos buenos con ellos, ¿sí? Y que les hacían favores y eso me pareció fenomenal porque definitivamente ahí es cuando uno se da cuenta de la grandeza del ser humano, que el ser humano lo puede a uno sorprender, que no todo es malo. Y tampoco, él dice, hay que dividir a los hombres entre buenos y malos. A veces en hombres malos hay cosas buenas, ¿sí? Que uno se forja una idea de que hay hombres malos o mujeres malas y hay cosas buenas. Y lo mismo pasa con al contrario, en el sentido de que hay personas buenas, hay cosas malas. Y que no es una cuestión de uno o cero, sino es una cuestión de, podríamos decir acá, de un espectro de una escala de grises, ¿sí? Que no es de blanco o negro, sino una escala de grises. La reflexión es muy importante, ellos decían que pues allá en los campos de concentración como que se les iba quitando un poco la condición de seres humanos para convertirse en fuerza de trabajo, ¿sí? O sea, es el resultado yo creo que de la modernización o de la modernidad y de la racionalización del tiempo y del hombre y de la vida misma en el sentido en que el hombre está enfrentado a, es un instrumento, es un medio para un fin, ¿sí? Más no es el fin en sí mismo. Entonces, en esa medida, la reflexión, la risa, los chistes, la mirada estética, él dice que a veces tenían tiempos para ver la naturaleza y en la naturaleza podían ver como esa alegría, pero era muy reducido, pero que eso les permitía no perder algo que es muy importante y que en este momento tampoco lo perdamos, y es la capacidad para reflexionar. La capacidad de reflexionar es ser conscientes de dónde estamos, cómo estamos y cuáles son los motivos de nuestra vida, ¿sí? Hay una pregunta que aparece constantemente y es el por qué, pero no el por qué como pregunta, sino el por qué como intención, el por qué como motivación. ¿Qué te motiva a ti para vivir? Entonces imaginen ustedes en estos hombres que tenían camas cómodas, no tenían que comer, vivían trabajando todo el tiempo con zapatos que les tallaban constantemente, alejados de sus familias, casi que animalizados como fuerza de trabajo y se les aparecía en esos momentos de reflexión la cuestión del sentido de la vida y se preguntaban, por ejemplo, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Sí? Y que había muchos que como que soñaban que iba a acabar tal día y efectivamente ese día acababan, pero para ellos porque morían. Morían por la ansiedad que generaba muchos pensamientos negativos y eso afectaba al cuerpo, se volvían psicosomáticos y obviamente se cumplía eso, se moría, o sea, les acababa el día que habían soñado. Por ejemplo, él contaba la historia de un hombre que le dijo a él que había soñado que eso se acababa tal día y esperaba con ansia ese día que cuando llegó él murió, porque vivía constantemente pensando en eso, pero no como una elaboración, sino como ya como una enfermedad, ¿sí? Como una idea obsesiva. Aparece la cuestión de la muerte y él dice pues que en ese momento pensaba mucho en la muerte y que decían que es bueno asumir la cuestión de la muerte porque nosotros somos seres finitos y limitados, asumir la cuestión de la muerte como algo valiente, una actitud valiente frente a la muerte, o sea, es algo que nos va a acontecer en algún momento y que precisamente esa actitud valiente es lo que hace que el hombre sea hombre, ¿sí? Porque asume la adversidad de manera humana, valiente, ¿sí? Del valor de la valentía, pero no la valentía sobre el otro, sino la valentía sobre sí mismo frente a ese fenómeno y que ahí estaba lo sublime del ser humano. Y que bueno, hay una pregunta que es muy interesante, es que cómo encontrar sentido en el sinsentido. En un campo de concentración no hay sentido, no sabían para quién trabajaban, qué estaba sucediendo afuera, estaban totalmente aislados y entonces en esa medida había un sinsentido, pero que siempre trataba de buscar un sentido ayudándole a otros. Y eso me pareció fenomenal porque uno siempre busca el sentido para uno mismo, pero uno no lo busca a través de otros, que es la relación con este texto, o sea, buscar la realización a través de otros, ¿sí? Y a través del otro yo me puedo realizar. Dice también, y cita a Dostoyevsky, Fyodor Dostoyevsky,
Y dice que el ser humano es el que se acostumbra a todo. Hay una cita de Dostoyevsky que la cita allí y es que el ser humano se acostumbra, el ser humano es el que se acostumbra a todo, ¿sí? Lo decía en el sentido que, por ejemplo, el ser humano puede pasar muchas penurias y que eso también lo vuelve valiente, ¿sí? Lo vuelve sublime y lo vuelve como una figura de veneración en el sentido en que frente a las adversidades puede levantarse nuevamente. Y eso también me llamó mucho la atención y me gustó mucho. Ah, también decía que les podían robar todo, el sueño, la comida, la ropa, que ellos pasaron a ser un número más allá en esos campos de concentración, pero que hay algo que no les pudieron quitar, que fue la libertad interior, la libertad de soñar e imaginar. Y eso es fundamental en estos momentos de confinamiento, en el sentido que nosotros también tenemos la capacidad para crear, ¿sí? A través de la escritura, a través de la pintura, a través de la música, a través de la conversación con nuestros seres queridos o con alguien que podemos llamar. Podemos crear juegos, trabalenguas, canciones, fórmulas, chistes. Podemos crear, pero también podemos crear hacia adentro, ¿sí? Y ese crear hacia adentro es construirnos a nosotros mismos, co-crearnos, dice él. Es importante aprender en el encierro y en los espacios limitados para apreciar los espacios y los lugares ilimitados. Que cuando uno está ya así bien mal llevado, baila, como diríamos por ahí, los recuerdos, las cosas, las palabras, la mujer que uno ama o esa persona a quien ustedes quieren, que no necesariamente puede ser una pareja, puede ser su mamá, su papá, su hermano, a ustedes mismos, una idea, es algo a lo cual uno se puede aferrar como cuando uno está en un mare magnum o está llevándose por el caudal y sabe que va a caer a una catarata. Entonces uno se aferra como a un tronco y ese tronco puede ser un recuerdo, una cosa, una palabra, alguien o puede ser nosotros mismos, nuestro sentido de la existencia. Cita la palabra finis, que es como en latín fin o meta, y es la pregunta que se hacían constantemente de cuándo eso iba a acabar, cuándo iba a acabar el holocausto del encierro, y también el finis como una meta, ¿sí? Que si se acaba algún día, ellos iban a ser los sobrevivientes de eso y que eso les daba un porqué, que era como una intención, un propósito de la vida. Y termino ya con una frase de Nietzsche que dice que todo lo que no acaba conmigo me hace más fuerte. Bueno, y eso fue todo por hoy aquí en No Libros. Les recomiendo lectura para esta cuarentena, lecturas en tiempos de cuarentena, este de Víctor Frank o este también, que es una vida realizada. Feliz tarde.